Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sí, me escucho. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto volvernos a reunir acá en nuestra sesión Educación para la Comunidad. Bien, un segundito, voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si estoy en lo correcto, se está compartiendo o no. Ok. Sí. Bien, me avisan, por favor, si se comparte. Sí, ya se ve. Ok, muy bien, muchas gracias. Listo. Está aquí para poderlo ver. Muy bien, entonces en nuestra educación comunitaria el día de hoy vamos a chequear lo que es el proceso salud-enfermedad, rol, funciones y responsabilidades de los profesionales de la salud. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. Ok, muchas gracias. Listo. Acá tengo un videíto que voy a presentarles. Permítanme compartir la pantalla. Lo tengo aquí. ¿Dónde estás? Vamos a dejar de compartir un segundito para colocarnos en, aquí está, concepto de salud. Muy bien. Ahora sí. Listo. Es un video cortito, ya, no es extenso. Es cortito, por favor, atentos, sí. Les voy a agradecer. Listo, ya estamos en la pantalla, ¿sí? Durante siglos, el concepto de salud estuvo asociado a la ausencia de enfermedad. La salud se describía siempre en términos negativos. El escritor francés Jules Romans llegó a decir que un sano era una persona insuficientemente explorada. En 1946, la OMS definió la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Era una de las primeras ocasiones en que se definía la salud en sentido positivo, y se tenían en cuenta las áreas mental y social. Sin embargo, recibió numerosas críticas. Se dijo que era una definición subjetiva y estática, que equiparaba salud a bienestar, que no reparaba en la capacidad para funcionar de los individuos, y que alcanzar la salud en esos términos era utópico. Hoy día, la salud es un concepto positivo, un recurso para la vida que está en interacción dinámica con la enfermedad. Para analizarla, se deben valorar tres aspectos: la percepción de bienestar físico, mental y social que tiene el individuo, la capacidad para adaptarse al medio y la capacidad para funcionar. Profesor, active su audio. Muy bien. Listo. Entonces, revisamos de forma breve, pero bastante esquemática, lo que es el concepto de salud. ¿Cierto? Ahora vamos a volver a nuestra diapositiva. Listo. Que nos permita continuar compartiendo. Muy bien. Entonces, después que hemos revisado este corto video, vamos a puntualizar. ¿Qué es salud? Ausencia de enfermedad, definición tradicional, ¿cierto? Entonces, ¿realmente una persona tiene ausencia de enfermedad? No, licenciada.
No, ok. Entonces, vamos a ver cómo evolucionó esta definición. En el año ya 1946, diferencian dentro de la definición de salud como una salud física, psicológica y social. Es decir, no solamente quedamos en un concepto de bienestar físico, ¿sí? Ahora, el concepto de salud, según René, en el año 1959, nos dice, es un estado físico y mental razonable, libre de incomodidad y de dolor, ¿no? Entonces, reconocer que René Dupuis en el año 1959 nos manifestaba desde su punto de vista microbiológico, porque él es un patólogo, ambientalista y también humanista, ¿no? Los aportes que nos hizo llegar ha permitido el desarrollo de una gran cantidad de antibióticos. Sus publicaciones incluyen también aspectos referentes a la inmunidad, aspectos referentes a la tuberculosis y el estudio de las bacterias simbióticas que están contenidas en el aparato digestivo humano. ¿Se han preguntado ustedes qué pasa cuando nosotros ingerimos un alimento que no está en buenas condiciones y sin embargo el cuerpo lo detecta como un causante de enfermedad? El cuerpo es muy sabio. Dice, antes de que llegue la enfermedad y se manifieste, yo voy a través de movimientos peristálticos continuos a generar la eliminación de este posible alimento tóxico para mi organismo, razón por la cual se presentan episodios diarreicos con la única finalidad de eliminar aquel contenido que va a ser poco favorable para el ser humano. Entonces, aquí ¿quién actúa? Estas bacterias que permiten al aparato digestivo conservarlo en una homeostasis interna, en un equilibrio interno. Muy bien. Entonces, estamos nosotros observando que el concepto de salud fue cambiando, fue evolucionando y esto gracias a los puntos de vista diversos, ¿no? Acá estamos hablando de un aporte científico y acá tenemos otro tipo de aporte, donde nos manifiesta, pues, Herbert Don en el año 1959 también sobre la salud como aquel alto nivel de bienestar, como un método integrado de funcionamiento orientado hacia maximizar el potencial de que cada persona tiene y es capaz de alcanzar. Entonces, ya estamos individualizando a la salud y a las capacidades individuales de cada ser humano para conservar su estado de bienestar y capacidad. Entonces, llegamos pues al año 1966, gracias a Edward Rogers en el año 1960 también, que nos aporta lo siguiente. Nos dice que existe un continuo, gradaciones intermedias que van a fluctuar desde la salud óptima hasta la muerte. Es decir, a la salud la concibe no como un momento estático, sino cambiante, oscilante. Puedes estar en salud para luego sobrepasar la balanza hacia enfermedad, pero también puedes volver a recuperar esta salud hasta que llegue un momento donde el organismo cesa sus actividades biológicas y con ello la muerte. Bien, entonces durante la vida nos está diciendo acá que el estado de salud y enfermedad es fluctuante. Un concepto mucho más amplio ya se dio en el año 1971, gracias a Alessandro Spighi, donde nos manifiesta de que la salud la considera como un equilibrio funcional, donde tiene en cuenta tres aspectos: el aspecto mental, el aspecto físico y el aspecto social. Muy bien, donde
Por sobre todo, el aspecto más importante es la conservación de la salud. Muy bien. Continuamos entonces con el concepto que nos da Milton Terris en el año 1971. También nos habla de 3 esferas importantes: la esfera física, la psicológica y mental, y la esfera social. Pero acá le está agregando un adicional. ¿Cuál será? Que estos 3 aspectos, tanto el físico como el psicológico y el social, se dan en un entorno determinado. Vale decir que el ambiente también puede influir favorable o desfavorablemente para la conservación o no de la salud. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. Sigamos indagando el concepto de salud. Y ya en el año 1978, en el Congreso de Médicos y Biólogos de la Lengua Catalana, nos dicen, llegan a una conclusión. La salud es aquella manera de vivir en forma autónoma, a vivir de manera solidaria y profundamente gozosa. Entonces, salud va más allá que el bienestar físico, porque si no tengo una vida feliz, gozosa, entonces estaríamos diciendo de que no tienes una salud absoluta. Sin embargo, también fue bastante controversial esa definición, y ya en el año 1994 la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es aquella capacidad propio, potencial y personal que permite responder positivamente a los retos del ambiente. ¿Por qué la OMS nos habla de los retos? Porque hace un análisis a través de la historia, donde nos dice de que el hombre, para conservar su especie, va a tener que adaptarse al ambiente donde se desarrolla, asumir esos retos y preservar con ello la continuidad de la especie. ¿Puedo yo estar en un ambiente estresante? Miren ustedes la imagen. 2 personas están discutiendo. Sin embargo, la persona que está en el centro conserva su equilibrio emocional interno. Así su entorno no sea el más favorable, dice pues que la salud es aquella capacidad que tiene la persona para responder ante un entorno adverso o un entorno favorable. Es decir, es una capacidad propia. En el año 1997, la OMS nos vuelve a decir otra definición, donde considera la salud como todo aquello a conseguir para que todos los habitantes puedan trabajar productivamente. Aquí ya es un concepto mucho más global. Si en el anterior estábamos hablando de un concepto muy individual, aquí la OMS relaciona a salud como un tema más global, donde todos los habitantes puedan trabajar productivamente, donde todos puedan participar activamente en una vida social dentro de una comunidad y permita pues el logro de objetivos. De ahí viene el de salud para todos, ¿no? Esto ya estábamos hablando del 1997 y de aquí parte, pues no, son las previas al hecho de plasmar salud para todos en el año 2000. Ya hablamos como que la salud no es meramente individual, sino colectivo. Yo puedo estar sano, pero si mi entorno no está sano, mi riesgo a enfermar es mayor. Entonces, si mi entorno es favorable, si mi entorno está sano, la conservación de la salud para mi persona será mucho más favorable. Muy bien. Entonces, si tanto hablamos de salud, ahora vamos a pasar a hablar de lo contrario. Hablemos de enfermedad. Muchos me dicen, ¿no? A la hora del examen, salud es ausencia de enfermedad. Y les pregunto, ¿y qué es enfermedad? Ausencia de salud. Salud, ausencia de enfermedad. Y enfermedad, ausencia de salud. Muy bien. Para no entrar en estas controversias, vamos a plasmar lo que nos dice la OMS.
La definición según la OMS nos habla de una alteración del funcionamiento del organismo o de una de sus partes. Esta alteración no siempre es al 100%. Esta alteración puede ser leve, puede ser grave, puede ser interna como puede ser externa. Puede presentar signos como también puede presentar síntomas. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? La diferencia radica en lo siguiente. Un signo es aquello que yo puedo observar, puedo palpar, puedo medir. Un síntoma es lo que puedo escuchar porque me refiere a una persona. Yo no puedo ver su dolor, pero sí puedo ver signos que expresen dolor. Yo puedo controlar la presión arterial y la presión arterial para mí es un signo porque es medible. Sin embargo, yo no puedo medir las náuseas. Solamente escucho cuando mi paciente me dice, siento náuseas, siento mareos, siento calor. ¿Ok? Si lo puedo medir, diré la temperatura es puntualmente, ¿no? Y doy los grados centígrados en los que se expresa la temperatura. Pero si el paciente me dice, tengo ganas de llorar, entonces es un síntoma. Me siento muy triste, es otro síntoma. Si yo lo veo llorando, paciente llora insaciablemente, entonces es un signo. ¿Se comprendió? Muy bien. No tengo dudas por aquí. Sigamos. Ahora, ¿qué sabemos de la enfermedad? Concepto de enfermedad. Para abordar el tema de enfermedad, debemos de tener en cuenta la triada ecológica. ¿Por qué triada ecológica? Porque entra a tallar tres actores importantes. Uno es el agente causante de la enfermedad. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, ¿ya? Puede ser un parásito, ¿bien? Puede ser un artrópodo, el causante de la enfermedad. Entonces, cuando interactúan los tres agentes, nosotros podemos decir que hay presencia de enfermedad. Muy bien. Entonces, un huésped susceptible, un ambiente favorable para la reproducción de estos microorganismos, que son los agentes, da como consecuencia la enfermedad. ¿Listo? Entonces, enfermedad cuando intervienen estos tres agentes y como consecuencia... Profesora, Hola. disculpe, profesora, hace un rato se fue el audio. ¿Podría repetir lo que dijo, lo que Oh, estaba explicando ahorita? Disculpa. ¿cómo no? ¿Cómo no? No hay problema. Entonces, vamos con la diapositiva completa, ¿ya? La están viendo, ¿cierto? Bien. Sí, La pregunta es la siguiente. Si ya hemos desarrollado salud, ahora vamos a desarrollar enfermedad. ¿Qué sabemos de la enfermedad? ¿Qué es una enfermedad?
¿Cuál será el concepto que puedo dar de enfermedad? Enfermedad viene a ser la interacción de la tríada. La tríada ecológica. ¿Por quién está conformada? Por 3 actores. Uno, el agente causal. Este agente puede ser bacteria, puede ser un virus, puede ser un parásito. ¿Ya? Puede ser un artrópodo también, un vector, etc. El agente. El huésped es la persona vulnerable, sensible. En este caso, Profesora, no se escucha nada. la interacción de estos 3 agentes es el que va a permitir el desarrollo o no de la enfermedad. Muy bien. Huésped sensible, agente causal y un ambiente, vamos a plasmarlo a través de un ejemplo. Estamos hablando de, por ejemplo, en estos casos actuales tenemos casos de chikungunya, tenemos dengue. Cuando estamos hablando del dengue, estamos hablando de un agente causal. Estamos hablando de un ambiente propicio para la multiplicación de los huevecitos que van a permitir la proliferación del dengue. Y una persona vulnerable con defensas disminuidas. Bien, entonces, cuando estos 3 interactúan, se produce la enfermedad. Aspectos históricos y culturales de la salud y la enfermedad. Tenemos para ello a la edad antigua. Aproximadamente en el año 4000 a.C. hasta el siglo V, el pensamiento primitivo estaba direccionando hacia lo mágico y a lo religioso, donde se consideraba la creencia de la enfermedad como un castigo divino. Es decir, las plagas, ¿no? Era definitivamente considerado como un castigo. Debes haber desobedecido las leyes divinas, razón por la cual llegó la enfermedad, la peste, etcétera, a mi comunidad. Cuando no estaban ubicando a los factores causantes, al vector que ocasionaba la transmisión de una enfermedad, sino netamente a cumplimiento o no de los designios divinos. Bien. Ahora, en esta etapa se destacan en el mundo occidental los desarrollos de la medicina griega y la medicina romana. Tanto la griega como la romana dieron grandes aportes. Por lo tanto, tanto la medicina griega y romana, que dieron grandes aportes a la medicina y a los procesos de curación, porque ellos han intervenido favorablemente para ello, ¿no? Nos han permitido dar grandes avances en salud. Tenemos aspectos históricos y culturales también a nivel de Grecia, la Grecia antigua, donde se adoraban, pues, ¿no?, al dios griego de la medicina, Asclepiad. Y también no dejar de lado a los egipcios, que desarrollaron una gran pegaditos a la letra de ¿qué? De la higiene. La higiene, el desarrollo de la salud pública se dio a más no poder en la época de los egipcios. ¿Qué pasó? ¿Ustedes recuerdan o han visto las películas egipcias? ¿Han chequeado cómo todos usan un mismo tipo de pelucas? ¿A qué lo consideran? ¿Por qué creen ustedes que se da? ¿Los escucho?
¿Por qué creen que se dan? Porque nosotros tenemos tanto en las películas, en los gráficos, siempre presente a los egipcios con un corte de cabello único. Lo que pasa es que todos ellos, tanto varones como mujeres, se rapaban el cabello. ¿Por qué lo hacían? Porque se decía de que si no se iban a contaminar de piojos. Entonces, para evitar ello, simplemente usaban un cabello como peluca, se colocaban adornos que realcen su belleza, mas no creían en el cabello propio de la persona porque era un medio para favorecer la multiplicación de los piojos y traer plagas a Egipto, en los egipcios, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha visto una película egipcia? ¿Lo recuerdan? Profesora, Hola, por ¿me escucha? ejemplo, hola. Sí, sí, lo escucho, ¿me escucha, cierto? Sí, Ah, ok. quería acotar algo. Por ejemplo, el uso de ese lápiz negro que se ve alrededor de sus ojos, más que algo estético, se utilizaba los ingredientes de ese tipo de maquillaje era para evitar enfermedades oculares debido a contaminación cercana, si no me equivoco. Muy bien, muy bien. Entonces, vemos nosotros los baños, los famosos baños de las personas, incluso con altos cargos, ¿no? Gubernamentales para esa época. Sumergirse en el baño por horas y finalizar con un baño de leche de vaca, pues para ellos la higiene era lo más importante. Estaban súper convencidos de que si se conservaban todas las reglas de higiene establecidas, pues ellos iban a tener ausencia de enfermedad. Muy bien, pasamos al siguiente. Y esos son uno de los principios antiguos que se conserva hasta el día de hoy. Aspectos históricos y culturales de la salud enfermedad. Ya en la Edad Media vamos avanzando, tiene su desarrollo entre el siglo V y el siglo XV y comienza con la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y finaliza con la toma de la ciudadanía de Constantinopla en el año 1453. Entonces, ¿qué pasaba en esos tiempos? Estamos viendo ya muchas guerras y en este contexto nosotros podemos decir que la interpretación de las causas de las enfermedades ya están asociadas a la ira de Dios o también a la acción de los demonios. Se creía ya en un opuesto a Dios, ¿cierto? Entonces, también tanta guerra, tanta maldad, tanto sufrimiento, desencadenó la ira de Dios y con ello proclive esa enfermedad. En el mundo árabe se practicaba la disección de cadáveres. Se pudo observar grandes avances. Se practicaba la disección para la finalidad de observación y realizar experimentos. También tenemos los apuntes donde mencionan de que no siempre los experimentos se daban en cadáveres, sino en personas aún con vida. Entonces, éticamente, obviamente, el día de hoy son inadmisibles. Sin embargo, ellos decían de que no había otra forma de realizar una investigación si no era sacrificando a otro ser humano, porque la anatomía comparativa entre el ser humano y el animal no brindaba información relevante. ¿Qué opinan ante ellos desde el punto de vista ético?
Bien, ninguno para opinar en el respecto en cuanto al aspecto ético de cómo se realizaban los experimentos en el ser humano con fines científicos. Bueno, el poco conocimiento que se tenía para ese tiempo, me imagino que dio pie a esos experimentos incluso en personas vivas, aunque ya habían ciertos protocolos de higiene, porque, por ejemplo, para el tiempo de que hablamos de los egipcios, estaba ya una costumbre sanitaria que se menciona, por ejemplo, en la Biblia sobre los hebreos, que, claro, en ese tiempo no había un sistema de cloacas, alcantarillado, así como lo tenemos hoy, y las personas tenían que ir lejos, fuera por decirte, de donde vivían, ¿verdad? Y hacer sus necesidades fisiológicas abriendo un hueco y luego tapándolo, y luego tenían que hacerse no un baño simple, sino más como una purificación. Y eso los mantenía en cierto estado de salud. Ya habían sus protocolos de higiene entre algunas personas, sin embargo, no era algo global, y entonces me imagino que por eso se necesitaba que las personas fueran extendiendo su conocimiento, y por eso las pruebas y, ¿cómo se llama?, esos experimentos que se hacían. Muy bien, así es. Entonces ha ido evolucionando, ¿cierto? Los aspectos históricos y culturales de enfermedad también, ya en la edad moderna, nos hablan que van del siglo XV al XVIII, ¿no? Que ya el punto de partida aquí, el corte de la guerra acá con Constantinopla en el siglo XV hasta la Revolución Francesa. Cuando nosotros mencionamos Revolución Francesa, ya estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de grandes inventos, ¿cierto? Y en el año 1789 estamos hablando netamente del Renacimiento, entonces. Y acá tenemos esta imagen que siempre nos acompaña, ¿no? ¿Han visto este doctor? Tiene cuerpo humano, manos de qué animal, pico de qué animal. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe? ¿Por qué esta imagen es tan representativa? Tiene una especie de varita, es una varita mágica, es el que define quién vive y quién muere. ¿Quién puede, en quién se puede invertir tiempo y medicinas para curarlo y en quién no? O unos lo llamaban el doctor muerte también, pues, ¿no? Bien, entonces, en esta época, cuando hablamos de los franceses ya, estamos hablando de un gran descubrimiento llamado microscopio, donde ya podíamos ver toda una vida, ¿no? Que no era posible observarlo a simple vista. Sin embargo, se veía una organización, y acá ya tenemos a las células, la organización celular. Entonces, se pudo verificar de que los virus y las bacterias también eran organizadas para poder multiplicarse. Y si ellas carecían de unas superficies salientes que permitan encajar como un rompecabezas en una célula humana, tendrían la capacidad de replicarse. Caso contrario, no. Entonces, de esta manera se pudo observar grandes avances científicos, la teoría microbiana, ¿no? ¿Cómo es que la exposición hacia diferentes caldos podían tener como consecuencia la proliferación de estos microorganismos? Uno de ellos, y no quiero pasarlo por alto, uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de obtener microorganismos, ¿no? En la ropa sucia. ¿Alguno de ustedes aquí en clase juega fútbol o tiene un familiar, un hermano, un primo, el enamorado, tal vez el novio, que juegue fútbol para que puedan hacer este experimento en casa? Bueno, tal vez no ahorita, pero ustedes en algún momento van a tener en contacto con una persona que juegue fútbol y que simplemente no
humedezca la camiseta con la que ha jugado, sino la moje. Moje totalmente la camiseta de sudor. Si ustedes cogen esa camiseta con sudor, así súper empapado, y lo guardan en un ambiente cerrado y oscuro, al cabo de 7 días van a observar ustedes cambios en esa camiseta. Esa camiseta va a tener olor a orine. Esa camiseta va a tener todos los componentes de la orina. ¿Por qué razón? Porque nuestra piel es el tercer riñón que tenemos. Entonces, todas las toxinas van a salir a través de la sudoración. Y como van a ser recogidas en una camiseta y van a preservarse en un ambiente cerrado, sin luz, entonces van a proliferar, ¿qué cosa? Microorganismos. Es como si tuviera, esa camiseta va a tener una infección urinaria. Entonces, voy a encontrar un caldo de cultivo propicio para la enfermedad. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profesora. Bien. Ok, muchas gracias. Chicos, ¿cuántos alumnos tengo? Yo tengo un participante nada más conmigo que está a la par desarrollando las diapositivas, pero a ver cuántos tenemos. Estamos de... ¿Qué pasó, Jennifer? Soledad. Johanna, Elizabeth, Elenita, Alina. Vamos, chicas, todos participemos, ¿sí? Bien. Continuamos Sí, entonces. bueno, en mi caso el audio se va, o sea, a cada rato. Está inestable. Está cortando muy constantemente. No sé si será el señal o no sé. Oh, ok, comprendo. Muy bien. Entonces, si no, yo voy a estar al pendiente del chat. Tal vez no puedan comunicarse por el audio, tengan alguna dificultad. Entonces lo vemos por el chat. Muy bien. Continuamos entonces. También tenemos acá otros avances científicos como lo son en la edad contemporánea. Bien. En la edad contemporánea tenemos ya durante la misma Revolución Francesa el desarrollo de conceptos sobre agentes infecciosos e inmunidad. Aquí nos está hablando Pasteur. ¿Ubican a Pasteur? El agua pasteurizada que ustedes consumen, o el desarrollo de conceptos sobre agentes infecciosos e inmunidad. Claro, a él se debe la palabra pasteurización, en honor a él, pues, porque fue el que desarrolló ese concepto de purificar mediante el hervor. Así es. Y también tenemos a Virchow que nos habla del desarrollo de conceptos de agentes infecciosos e inmunidad. ¿Qué comprendemos por inmunidad? Eso quiere decir que la persona no es susceptible a cierta cosa o agente. Muy bien. Entonces, para puntualizar, es la capacidad de la persona por enfermar. Profesor, se ha ido el audio. La persona y tiene una gran posibilidad de vulnerabilidad de enfermar. Cuando hablamos de inmunidad, entonces ya estamos hablando de un aspecto importante que nosotros lo vamos a ver en nuestro desarrollo profesional. Personas inmunodeprimidas. Este término es bastante familiar y se refiere a aquellos pacientes que por condiciones, ya sean genéticas o ya sean por consecuencia de enfermedad, sus defensas están muy bajitas. Una persona a otra puede transmitirle un resfriado, pero el resfriado a una persona inmunodeprimida puede causarle una neumonía y posterior muerte.
Entonces, cuando tenemos bajo nuestro cuidado a una persona inmunodeprimida, inmunosuprimida, nosotros tenemos que usar mecanismos de barreras de protección. No solamente por el hecho de que el paciente me pueda contaminar a mí, sino porque más bien soy yo la persona que está exponiendo al paciente a enfermar. ¿Bien? ¿Se comprendió esto de inmunidad? A ver si le entiendo. Cuando hablamos de un paciente inmunodeprimido, es un paciente que es muy susceptible a que más bien uno lo enferme a él. Así es. Así es. ¿Quién es un paciente inmunodeprimido? Un paciente con cáncer, un paciente que recibe quimioterapia, un paciente que tiene VIH. ¿Sí? Entonces hablamos de pacientes con defensas muy bajas o sin defensas. Así es, con una defensa tan baja, paciente trasplantado también. Es un paciente al que se le ha inducido la baja de la inmunidad. Es decir, las defensas... Está propenso a enfermarse de cualquier enfermedad. Así es, por lo tanto, si las defensas están bajas, la posibilidad de enfermarse es muy alta. Por esta misma razón, un paciente trasplantado prácticamente está aislado. ¿Por qué? ¿Porque tiene capacidad de enfermar a otro? No, porque es sensible a que lo enfermen a él. Por esa razón, utilizamos lo que es el uso de las EPPs para un aislamiento llamado inverso, aislamiento inverso, donde a quien voy a proteger con ese aislamiento es al paciente, porque es sensible a enfermar y morir. ¿Estamos? Ok. Muy bien. Acá tengo una actividad, pero la actividad la voy a dejar para el final porque les voy a adjuntar la lectura, ¿ya? Tenemos una lectura a la que vamos a dar respuesta. La lectura es en cuanto al concepto de salud y evolución, ¿ya? Son prácticamente dos hojas, dos hojitas en Word, como para que ustedes den respuesta a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo interpreta las definiciones de René en el año 59? ¿Y cuál es la definición de salud que más destaca según su opinión y por qué? Siendo un grupo de 8 participantes, considero de que no lo vamos a poder desarrollar en forma grupal, vamos a trabajar en forma individual, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí. ¿Qué tanto hemos aprendido sobre el tema? Es la ganancia de conocimiento que hemos tenido hasta el momento. Profe, no tiene Aquí. audio. Les Hola. estaba preguntando acerca del tema, hasta dónde hemos avanzado, qué hemos logrado aprender hasta el momento. Porque ahorita vamos a desarrollar otro tema puntual, entonces quisiera reforzar si hubiera alguna duda. La evolución de las creencias, bueno, es prácticamente la evolución de las Evolución. creencias a cada etapa, pues, ¿no? Ya.
Ok. ¿Algún otro participante? Bueno, en la diapositiva que usted estuvo nombrando, como dice mi compañera, hemos visto el desarrollo o la evolución de lo que ha sido el concepto de salud, que ha incluido en primera instancia se decía que es la ausencia de enfermedad y Ajá, luego muy fue bien. evolucionando hacia otros aspectos como el emocional, el físico y el entorno de la persona. Así es. Muy bien. Poco a poco se fue implementando entonces estos conceptos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, listos para ir por la segunda parte. Rol, funciones y responsabilidades de los profesionales de la salud. A sabiendas ya de qué es salud y qué es enfermedad, de un aspecto mucho más macro, habiendo recorrido a través de la historia por todas las definiciones, nosotros pasamos a chequear, ¿no? ¿Cuál será mi responsabilidad como personal de la salud, como profesional de la salud? Ya, bueno, es un pequeño video, pero mejor avanzamos con la parte teórica para no retrasarnos. Y vamos a puntualizar. ¿Cuál será la diferencia entre un rol, una función y la responsabilidad de los profesionales de la salud en la comunidad? ¿Qué vamos a observar nosotros acá? Estamos viendo una imagen donde interviene el personal de enfermería, el nutricionista, la obstetriz, un terapista físico, odontólogo, psicólogo, médico, asistente social, químico farmacéutico. Es decir, la salud lo soporta un solo profesional, ¿verdad que no? No. No. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que trabajar en equipo. Entonces, como tenemos que trabajar en equipo, tenemos que también nosotros desarrollarnos como tal. Entonces, es una gran familia. Nosotros en la casa tenemos una familia y en la casa cada quien realiza una labor específica, ¿cierto? En el hospital también. La enfermera tiene sus roles, el nutricionista sus roles, la obstetriz también, el de terapia física, químico farmacéutico. Es decir, enfermería no va a prescribir una medicina. ¿Porque es responsabilidad de quién? Del profesional médico. De un doctor. Así es, ¿no? Entonces, el nutricionista no va a estar en la atención del parto, porque a quien le corresponde es a la señorita obstetriz. Entonces, ¿qué significa ser un profesional de la salud? Un profesional de la salud es aquella persona que ha completado sus estudios profesionales para poder atender problemas de las diferentes áreas de las ciencias de la salud. ¿Ya? Porque no estamos viendo una sola, ¿cierto? Estamos viendo un conjunto y que todas ellas trabajan enlazadas y en equipo. Tenemos aquí, pues, cuando decimos de que todos los profesionales de la salud trabajan para atender problemas de salud de diferentes áreas, tienen que ir enmarcada tanto en la atención primaria como en la atención especializada. Y ello, ¿a qué nivel se da? A nivel de la comunidad. Muy bien, acá vemos pues, cuando hablo de enfermería, no solamente hablo de la enfermera, hablo de un equipo de trabajo. La enfermera, con su técnica de enfermería, con su técnico de enfermería, son el componente más fortalecido en salud. Somos el mayor número de profesionales de la salud. ¿Por qué será? Porque brindamos atención las 24 horas del día, en forma continua a la persona. ¿Bien? En las diferentes áreas, llámese hospitalización, llámese tópicos, llámese emergencia, llámese UCI, cuidados intensivos, neonatología, crecimiento y desarrollo, consultorios, cirugías plásticas, central de esterilización. En todos ellos, enfermera trabaja con su técnico y su técnica de enfermería. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que el comparativo. Si bien en la casa somos una familia y cada miembro de la familia tiene un rol importante por cumplir, en el trabajo también tenemos un rol, tenemos una función.
¿Está bien? ¿Se comprende? Sí, Muy bien, gracias, Elizabeth. Entonces, Sí, decimos que profesor. el rol es la forma en que la persona desempeña su función. Mi función son aquellas actividades asignadas de acuerdo al cargo de cada profesional de la salud, debiendo cumplir diferentes tareas que tienen como finalidad promover la salud de personas, de la familia y de la comunidad. Cuando yo le hablo de desarrollar diferentes tareas, también me refiero a lo que son las actividades. Es decir, si la función de la enfermera viene a ser brindar comodidad y confort, las actividades que se desprenden de esa de lo que es comodidad y confort vendría a ser el baño en cama, ya, la asistencia para los alimentos, el acompañamiento, la vigilancia, es decir, todo lo que corresponde al quehacer del personal técnico de enfermería. ¿Se comprende? sí, doctor. Sí. Muy bien. Ok, perfecto. Si se dice de que la enfermera tiene que estar al pendiente de todos los resultados de mi paciente, que todo esté enmarcado a lo que corresponde y dentro de los parámetros normales, porque es una paciente que va a subir a una cirugía, pues entonces tengo a mi mano derecha, que es el técnico de enfermería, para que verifique si en el laboratorio hay nuevos resultados o están pendientes o hay que llevar a procesar las muestras, etcétera, etcétera. Es decir, es un trabajo en equipo. Bien. Actividades profesionales de la salud con la familia y la comunidad. Es intervenir y ayudar a las familias para que sus parámetros de vida cotidiana permitan una convivencia sin daños y sin riesgos. Que los miembros de la familia puedan vivir en un ambiente seguro, en un ambiente de afecto. Que las familias puedan utilizar eficientemente el apoyo del profesional de la salud para producir cambios que mejoren la situación de su salud. Es decir, el profesional de enfermería debe ser el encargado de promover salud en la comunidad. Profesora, no se escucha, no sé si estará hablando. Profe, se ha ido el audio. Ya, ahora sí, creo que sí se desconectó acá un ratito mi audio. ¿Ahora sí me escucha? Ahora Sí. sí. Ok, qué bueno, ya. Muy bien, entonces estábamos hablando de las actividades del profesional de la salud, ¿cierto? Sí, de lo que es la promoción Ujú. de la salud en la comunidad. Hola. Sí, doctor. Así es, promoción de la salud. Entonces, nosotros somos los llamados de promover salud en la comunidad. ¿Y cuál es nuestra comunidad más cercana? ¿Cuál es nuestra comunidad más cercana? La zona Los donde pacientes. vivimos. Así es, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestros padres, hijos, hermanos, sobrinos, primos, amigos, compañeros del trabajo, compañeros de estudio. Esos son nuestra comunidad más cercana. Si nosotros replicamos lo que conocemos en la medida que vamos avanzando con los estudios, entonces seremos unos agentes de cambio en salud que vamos a aportar. Ya no solamente en forma individual, porque lo que yo aprendo para mí, si se queda en mí, no he aprendido nada. Si yo lo comparto con mi compañera, con mi familia, entonces ya se está multiplicando. Y si ellos hacen efecto replicando a otros conocidos, amigos, compañeros, pues tendremos una comunidad que esté más habituada a practicar y ser conscientes de las buenas prácticas para la conservación de la salud.
entre ellas la higiene, la luz, la ventilación. Con esos aspectos tan básicos, nosotros podemos promover salud en nuestra población. ¿Bien? ¿Qué pasa? Y vamos a muchos hogares y dice que porque tiene frío, entonces están cerradas todas las ventanas. O estamos viajando en el bus y cierran todas las ventanas. ¿Qué pasó en el COVID? ¿Acaso no aprendimos que era buena la ventilación? Que si tenías frío te abrigabas, pero no cierras la ventana. ¿Cierto? Así fue, ¿cierto? Vendría siendo como crear conciencia Ah, y hábitos. así es, nuestra labor está ahí. La atención primaria y hablar de salud en la comunidad es concientizar a la población, no es brindarle la salud porque viene en un paquete de regalo y toma, te regalo salud. No. Trabajar en salud comunitaria es llegar a la comunidad, llegar a la población, comprender su situación, las condiciones en las que se encuentran, cómo está su entorno y en base a lo que ellos tienen como herramientas, guiarlos para la preservación de la salud. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las responsabilidades, ¿no? De enfermería, asumir, ¿no? Que se asumen durante todas las etapas de la vida en sí. Estamos hablando desde la prevención, la enfermedad, la recuperación de la salud y también hasta en la muerte. Porque ¿quién le da ese apoyo espiritual en la última etapa de la vida? Enfermería, señores. Bien. Morir con dignidad. ¿Quién está presente? Enfermería. ¿Quién estuvo presente para la atención del paciente COVID cuando él fallecía? Y su familia decía, yo no me puedo acercar, por favor, que no se vaya aquella bolsa negra a mi familiar si no lleva el rosario que está bendecido. Entonces, transmitías esa paz, esa tranquilidad a la familia. ¿Me entienden? Entonces, nuestra labor radica ahí. Nuestra responsabilidad también. Conservar Doctora, la cuando vida, aliviar el menciona, sufrimiento y fomentar la salud. Dígame. disculpe, cuando menciona morir con dignidad, ¿a qué se refiere? Cuando mencionamos que, perdón, Cuando menciona morir con dignidad del paciente, morir con ¿a qué se dignidad. Así es que cuando el paciente está en la última etapa de vida, él siempre sigue siendo persona. Y como él sigue siendo una persona, y morir con dignidad es conservarlo. Si es varón, cubrirle los genitales. Si es mujer, cubrirle los genitales, cubrirle la zona de los pezones, ¿no? Orar frente a él. Él no es un paquete, él no es un saco de papa, un saco de arroz. Él es una persona que llegó a su última fase de la vida, que empieza con él la etapa de la muerte y que si él predicaba una religión, pues, y él es creyente de un santo determinado, pues, que él, al fallecer se vaya con la estampita en la que él creía, ¿no? Entonces se respeta a la humanidad de la persona. viene siendo asistirlo como sentimental y espiritualmente? Así es, espiritual, emocional. Entonces, la parte física, si bien es cierto, ha cesado sus funciones, pero aún así él es un ser humano. Y esa capacidad de nosotros respetarlo como tal no se debe de perder. ¿Bien? El médico te da el acta de defunción, pero al final quien va a cerrar esta bolsa negra con la que enviamos a patología al paciente es enfermería. El hecho de taponear todos los orificios del ser humano es enfermería. Entonces, la individualidad de Hay la que ser persona más no se humano, debe de pues. perder. Así es. También. No porque la persona ha fallecido yo voy a tener las ventanas abiertas, los biombos abiertos. No, debo preservar su individualidad como persona única, ¿ya? Sin exponerlo más de lo correspondiente, ¿no? Y de lo necesario. A ese aspecto nos referimos. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, claro, viene siendo entonces bastante extenso, no como se ve desde afuera,
Así es. También tenemos, como hemos mencionado, la responsabilidad de los otros profesionales de la salud, como de terapia física, ¿no? Que siempre el trato humano y el respeto por la persona, sea varón, sea mujer, se considera de que este tipo de terapia siempre esté una tercera persona presente, ya sea familiar del paciente o de la paciente, como también personal técnico de la salud, para que la persona que está en condición de pacientes tenga también la seguridad de que va a ser tratado con dignidad y con respeto, ¿ya? Porque el hecho de tocar a una persona invade su espacio, y a eso me refiero. En ese caso, doctora, entra lo que es la comunicación con el paciente, ¿no? Comunicarle, mira, voy a retirar esta prenda de vestir o voy a palpar por Así acá, es, por allá, la como pidiendo comunicación. permiso, ¿no? Así es. La comunicación, el respeto nunca se pierde y también de preferencia la presencia de una tercera persona. Ah, ok. La Disculpe una presencia, pregunta personal. diga, ¿Qué ejerce usted en salud? perdón. ¿Qué ejerce usted en salud? ¿Es Ya, doctora, ¿cómo no? licenciada? Yo soy enfermera de profesión, doctora en salud pública, con Ah, ok. jefaturas en los servicios de hemodiálisis, en enfermería, y actual directivo del Consejo Regional de Lima 3, del Colegio de Enfermeros. Ya, ¿qué opina usted, por ejemplo, del trato de algunos profesionales de la salud que no es, como decimos, muy cordial, para tratar al paciente? Por ejemplo, no, ese paciente, es muy fastidioso, es muy cargoso, no le prestes atención, no le prestes mucha atención o en un rato lo atiendo. Ah, no, para nada. Nuestra formación básica está en el trato del paciente como ser humano, ante todo. Luego pasa por un periodo de el trato del paciente como ser carente de salud. Tiene una necesidad, porque él si estuviera bien, estuviera en su casa, con su familia. Desde el simple hecho de que está en un hospital, en un centro de salud, en un policlínico, en una clínica, es porque tiene una carencia y busca en nosotros el apoyo para poder superarlo. Entonces, debe ser tratado con respeto ante todo. Y la empatía, ¿no? Poner a prueba estos valores importantes, la empatía. Tenemos otro de los profesionales como es la obstetriz, que también está orientada, pues, ¿no? A proteger la vida y la atención integral de la mujer y el niño por nacer, el recién nacido, ¿no? ¿Me escucha? Sí, doctora, sí se Sí, escucha. doctora. Ok, ok. Chico, donde va a considerarse dentro de sus actividades la evaluación, diagnóstico, intervención, monitoreo y control de la situación nutricional de la persona. Va a ser el encargado de planificar una estrategia para una persona, es decir, la estrategia es individualizada para poder cubrir sus necesidades o carencias o potenciar sus periodos de recuperación en un momento ante la pérdida de la salud o en el momento en el que está recuperando la salud. Muy bien, con esto entonces cerramos. ¿Qué hemos aprendido en esta segunda parte, chicos?
Ser empáticos con las personas. Ser empáticos con las personas, cumplir nuestro rol a cabalidad, reconociendo que el paciente llega a nosotros porque tiene una carencia que vamos a cubrir hasta que recupere su salud y esté con sus seres queridos, ¿cierto? Sí, doctora, pero a Sí. veces, bueno, hoy en Ajá. día vemos, bueno, por ejemplo, vamos a un centro de salud, bueno, no te atienden como debe de ser, ¿no? Por eso a veces yo creo que las personas no optan de ir a un centro a una posta de salud porque la atención es pésima. Yo no sé por qué Atención. no debería de ser así. Así es. Por un lado, tenemos el tema netamente burocrático, ¿no? Que te derivan, no, vaya primero allá, no, que saque la cita, no, y recibes tantos no cuando tú vas en búsqueda de una solución, o una alternativa, o una guía, una orientación. Miren, hemos tenido nosotros un reto muy grande, que es afrontar la pandemia de COVID. Sin embargo, de este afrontamiento deben quedarnos enseñanzas, donde teníamos a pacientes hospitalizados y detrás de esta puerta teníamos un número igual de familiares en búsqueda de información de su enfermo. No sé cómo está, no sé si está vivo, no sé si falleció, no sé si le falta oxígeno, no sé si tengo que traerle ropa. Había tanta desinformación que una vez que se empezó a agilizar a través de las coordinaciones nada más de saber dónde está tu paciente, le dabas una tranquilidad a la familia que esperaba detrás de esa puerta de hospital, que tranquilamente iban a casa. Sabían que estaba más estable, sabían que ya se estaba recuperando, sabían que pasado de una área a otra, sabían que tenían que orar, que estaba en la última fase, pero tenían una información. No hay nada peor que la incertidumbre. Y esto depende de la empatía que tengamos nosotros para con nuestro prójimo. Entonces, nosotros hemos decidido por una carrera de salud, la misma que nos invita a ser empáticos con el otro. Muy bien. Dicho esto, pues, los invito a que desarrollen las preguntas de la lectura. Yo le voy a pasar vía WhatsApp el texto completo para que lo puedan desarrollar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pregunta, por favor. En mi caso todo claro, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, hasta la próxima.